Bueno, yo soy Lucrecia Brunis, soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, yo soy Lía Pereira, también estudiante de Sociología. Bueno, nuestro documental es acerca de una huelga sindical en San Francisco en el año 1973. Bueno, nosotras dos somos de San Francisco, de ahí surgió un poco la necesidad o las ganas de tocar este tema. Lo empezamos cuando se originó el puente, hace como 3 o 4 años aproximadamente, y bueno, hubo épocas de mucho trabajo, otras con no tanto trabajo, pero bueno, más o menos entre la previa, digamos, la preproducción, la filmación, el rodaje, la edición, estuvimos en los 3 años más o menos. Bueno, lo eligió ella en realidad. Yo me sumé. No, bueno, por ahí el hecho de un poco, yo creo que tiene que ver con el objetivo que nosotros planteamos en el documental, elegirlo, ¿no? Como decía la Lucre, nosotros nos criamos en San Francisco, con una historia obrera muy importante, San Francisco, totalmente olvidada. Y bueno, el interés en abordar este tema surge a partir, bueno, yo tengo una experiencia de investigar la huelga de 1929 en San Francisco con un profe que es el doctor Pozzi. Bueno, lo que a nosotros más nos sorprendió es esto, ¿no? Cuando uno va indagando en la gente, es el temor a contar esto que ha pasado. ¿Cuántos años ya hace que pasó? 30 y pico. Claro, 30 y pico de años, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros particularmente nos sorprendió mucho. Nos sorprendió también cuando hablamos con familiares de desaparecidos, como acá la Lucre más que todo, o sea, cómo nos echaron. Sí, otra cosa interesante que tratamos de rescatar fue esta cuestión de la relación entre la huelga, o bueno, los sindicalistas, gremialistas y la dictadura del 76. Hay 3 personas que tuvieron participación directa en la huelga y están desaparecidas. Rescatar esa historia fue muy fuerte, es interesante también, fue uno de nuestros objetivos hacer esa conexión y bueno, y hablar con familiares de los desaparecidos que te cuenten, o los amigos, cómo los recuerdan, y en realidad son ellos los únicos que se acuerdan de ellos y el resto de la sociedad los tenemos olvidados o no sabemos quiénes fueron. Bueno, hay una división de tareas a los fines de que estén en los títulos, pero en realidad fue un trabajo en conjunto. No hay roles asignados para ninguno específicamente. Fue un trabajo muy en grupo, colectivo, digamos. Sí, obviamente la cuestión técnicas que nosotros no teníamos ni idea, la trabajaron los chicos de diseño, pero también se dio esto de relacionar las dos carreras, los conocimientos de los dos. Así que no, fue bastante dinámico, digamos. Por ahí lo gratificante fue una vez que lo presentamos, es lo que generó en la gente. Uno lo ve y nunca, o sea, siempre le haría modificaciones 50.000 veces.
pero lo que estuvo bueno es lo que generó en la gente. Nosotros todavía lo que esperamos es proyectarlo en San Francisco, que ahí va a ser el momento en donde nosotros vamos a evaluar más todavía, ¿no? Lo que va a generar ahí. Porque, o sea, esto que te estaba comentando antes, por ahí es, es contar la historia de una manera totalmente distinta de cómo la recuerda la sociedad. Entonces, yo creo que ahí va a ser el momento donde nosotros vamos a medir si realmente pudimos conseguir el objetivo, es decir, poder mostrar esta historia de una manera distinta. Bueno, nuestro documental se llama Tampierazo 73, Crónica de una lucha olvidada. Sobre una huelga obrero sindical en el año 73 en la ciudad de San Francisco. ¿Usted sabe lo que fue el Tampierazo? ¿El que fue qué? El Tampierazo. No. ¿Conoces el Tampierazo? ¿Sabes qué fue? No, mira. ¿No? No. ¿Y la fábrica Tampieri? No, que era un imperio, un monopolio, una cosa muy grande para lo que era San Francisco en ese momento, pero no tengo mucha idea del tema. ¿Sabes lo que es el Tampierazo? No, ni idea. ¿Conoce lo que fue el Tampierazo? Sí, sí. ¿Qué recuerda? Y que fue una injusticia. A consecuencia de eso, perdimos la industria más importante que había acá en el país. Mejor dicho, en San Francisco. No, ni idea. ¿Y la fábrica Tampieri la conoces? Sí, de acá, pero no sé la historia ni nada. No, ni idea. No tengo ni idea. No, ni idea. ¿No? No, ¿Y la fábrica Tampieri la conoces? ¿Sabes algo? no. O sea, sé que una fábrica estuvo hace muchísimos años, pero de ahí en más no, ni idea. Bien. No, ni idea. ¿Qué es? La fábrica de fideos Tampieri, Viaba y compañía tiene sus comienzos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la ciudad de San Francisco, lugar donde don Ricardo Tampieri forjara su América. Con el paso del tiempo, la fábrica se consolidará como el centro industrial más importante y logrará anexar un molino acopiador de cereales, una fábrica de galletitas y una empresa de transporte. Nada de esto será posible sin el trabajo y la vida consumida de sus obreros. En 1929 se desata una huelga en pos de mejoras laborales, que comienza en la fábrica de maquinarias agrícolas Minetti y se extiende al molino Boero y la fideera Tampieri. El pueblo estaba de huelga general. El conflicto perdura por varios meses y los patrones, todos ellos cabezas de familias sanfrancisqueñas reconocidas, se cobran la vida de varias jóvenes obreras. Pero este conflicto no será el primero y el último que viva la fábrica Tampieri. La explotación se hace historia en los cuerpos y con el tiempo duele. Por más que los recuerdos prefieran el silencio, el grito de los obreros del 73 aún retumba en nuestra memoria. Bueno, ahí eso surge por un problema en la firma Tampieri y compañía, ¿no? Concretamente, los trabajadores, entre los cuales yo tenía un cuñado mío, no cobraban los salarios. Había varios gremios, sí, por supuesto. Estaba el gremio de los fideros, que era la mayoría,
estaba el gremio de los molineros, estaba el gremio del transportista y comercio, que era toda la parte del escritorio. O sea que era muy grande, ¿no es cierto? La parte sindical era grande. Entonces de ahí se hacían las asambleas y se daban las opiniones, qué podíamos hacer o qué se llegaba a hacer. Y de ahí, bueno, se procedía a lo que se votaba en ese momento, ¿no es cierto? Coincidíamos en que hay que defender los intereses del trabajador, más allá de que estemos en una organización u otra. Cuando había alguna cosa que afectaba a los trabajadores de un gremio o del otro, todos participábamos en las movilizaciones, en los paros y como es, y las gestiones que uno podía hacer ante los poderes públicos. Además, eso quiero reiterar, era más fácil porque en el orden nacional, provincial, había organizaciones de segundo grado que amparaban el accionar de los dirigentes de San Francisco, de cualquier lugar. Había un movimiento gremial de bases, una protesta que se quería canalizar de pronto por toda la oligarquía capitalista, que era muy representativo, esta gente, esta familia Tampieri, por su gran fábrica, su gran cantidad de obreros que tenía, y era así un poco en ese entonces la imagen de lo que es el patrón explotador, por decirlo de una forma. Es decir, el contexto era un contexto de lucha. Vos no te olvides que la huelga fue en el 73, apenas hacía unos meses que Perón había retornado al país, que había retomado el poder. El contexto en el que se da es en el contexto de la lucha obrera y de esto que el sindicalismo tenía como bandera, que era la lucha contra la oligarquía, contra el capitalismo, contra el imperialismo y la nacionalización obrera o una especie de socialismo, que era el que quería el sindicalismo. Es en ese contexto el que se da. Estaban dadas las condiciones sociales y políticas. Sociales desde el punto de vista de un reclamo de los obreros que veían que iban perdiendo muchos beneficios que habían tenido y que habían conseguido. Y políticos en la medida en que el peronismo vuelve a recuperar el poder, y justamente en esa recuperación del poder estaba esto de que había que volver a recuperar lo que se había perdido con tantos años de proscripción del peronismo. Y en esa recuperación estaba justamente esto de recuperar las fábricas en manos de los obreros. Entonces la tomaron la fábrica y bueno, ellos tuvieron varios días allí. Hay panfletos que se tiraban, reclamando los pagos, ¿no? Eran los empleados fideros y bueno, todo el resto de gente afectada a la fábrica. Entonces estuvieron como una semana larga y bueno, hasta el día que decretaron el paro. Nos unimos todos los empleados y armamos un horario rotativo. O sea, cumplíamos 8 horas cada uno en cuidar, en preservar la fábrica. La familia Tampieri adeudaba a sus empleados 4 quincenas y un aguinaldo. La medida de fuerza es respaldada por el gremio transportista, fideero, mercantil y molinero, todos representados en la Asamblea Obrera. La misma decide la toma de la fábrica
procurando su cuidado por los mismos obreros y obreras, organizados en turnos de 8 horas rotativas. La situación se encrudece y la fidera es tomada por aproximadamente 5 días. El 29 de julio, los trabajadores y trabajadoras resuelven el paro activo. Restantes gremios de la ciudad adhieren a la decisión. San Francisco amanecía el 30 de julio con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. La huelga comienza a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana estaba la concentración y posterior movilización, o sea, la concentración frente a la CGT y posterior movilización hacia la fábrica donde era que se iba a dar el discurso. Se hace el paro, que era de 24 horas, se hace una concentración en principio en frente del edificio de la CGT, que estaba en Boulevard 9 de Julio, casi en la esquina con Libertador Sur, un poco hacia el oeste estaba. Ahí hay unos oradores, ¿no es cierto?, entre ellos Gustavo Gallardo, José Ventura Liguaki, ¿no es cierto?, que bueno, Liguaki era el secretario general de la CGT y secretario general de Empleados de Comercio. Arengan un poco ahí a la gente que había, que era un número grande de personas. Yo estuve en el acto ese en razón de que estaba trabajando precisamente para el diario, que el diario mismo incluso había parado, ¿no? Pero yo estaba viendo qué es lo que pasaba. De ahí sale la caravana y van caminando por 9 de julio hasta la fábrica de Tampieri, que estaba a unas 7, 8 cuadras del lugar. Recuerdo que en ese Boulevard 9 de Julio, desde Irigoyen hasta Pellegrini prácticamente, estaba lleno de gente, que iban llegando de distintos lugares, iban llegando en sus representaciones, o sea, porque la mayoría de los grupos se juntaban en sus locales gremiales y de ahí avanzaban en caravana hacia ese punto de concentración que era entre la fábrica, un poco en la fábrica de Tampieri y otro poco en la casa propiedad de ellos, que está a 2 cuadras también por Boulevard 9 de Julio, a 2 cuadras de la fábrica. Trabajaba en una fábrica y cuando iban a hacer el paro, entonces a las 10 de la mañana cuando tocó la sirena nos fuimos todos para allá, o una gran parte de la fábrica, ¿cierto? De que sí que era el gremio de que se hacía presente con todos los activistas y gente de base, mucha gente que no tenía, digamos así, principios gremiales bien fundados, pero bien sostenidos, pero que se arrimó a manifestar de alguna forma su bronca. Bueno, nos fuimos hasta ahí, hasta el frente de la fábrica Tampieri, y ya estaba una parte de gente reunida, y fue llegando bastante gente. Ahí escuchamos cuando hablaron los dirigentes gremiales que hablaron ahí. Liguaki comienza a dar su discurso, el público muy, digamos, muy participativo, donde lo victoriaba a Liguaki cuando daba su discurso, sus palabras. Y bueno, cuando allí los dirigentes que hicieron uso de la palabra le piden a la gente, a la manifestación, que se fuese por el 25 de mayo. Y ahí se les rebelaron la gente, o sea, volvieron por lo andado, ¿no? Hacen que vuelvan otra vez la caravana hacia la CGT, o sea que en lugar de terminar ahí el acto, vuelven otra vez hacia la CGT y ahí es donde se desencadena, digamos, la parte más grave de esta protesta. Porque cuando ellos vuelven hacia la CGT, vuelven a pasar enfrente de las 2 propiedades de la familia Tampieri. Entonces, ahí ya directamente hay algunas personas, ¿no es cierto?, que yo no puedo saber quién son, al día de hoy no se supo, se dan distintas versiones, como que eran algunos activistas que venían de Córdoba.
Sí, pero son gente local. Acá nos conocemos todos y hay trabajadores que estaban en Tampieri, había un montón de gente que tienen sus familiares en otras organizaciones sindicales. Otro grupo ya fue hacia la otra cuadra donde estaba el otro chalet, era la Estrellita, que era de un hijo de Tampieri, que ya había fallecido para esta altura, ya él había fallecido también, así que estaban sus descendientes, sus hijos, la gente grande, ¿no es cierto? Ahí también se produce un incidente, queman un auto dentro de la propiedad, me parece recordar que era un coche que estaba detrás de un portón de madera, que estaba ahí, también lo queman, y agreden a la casa en general. En ese sitio, más o menos al mediodía, después del mediodía, es donde se produce el tema de la muerte de un chico de apellido Molina. Nunca se pudo tampoco decir a ciencia cierta quién lo mató, ¿no es cierto? Es decir, la idea mía general es que ahí se tiró un tiro y bueno, y como le pegó a Molina, le podía haber pegado a cualquier otro y matarlo, porque incluso hubo varios heridos. O sea, no, Molina es el muerto, pero hubo varias personas que resultaron heridas en las piernas, ¿no es cierto? O sea, que hubo varios disparos de arma de fuego en el lugar, dirigido evidentemente contra los que estaban protestando contra la casa. Y Molina, precisamente el chico este que muere, que yo sepa no tenía nada que ver con el tema de Tampieri, o sea, era uno de los que estaba, digamos, adhiriendo al paro, a la huelga. Esta es la casa paterna de Tampieri. De Ricardo Tampieri. Acá se quemó un auto. Exactamente, un Fiat 1600, propiedad de uno de los hijos de Tampieri, propietario de la firma también. ¿Quiere decir que era la madre de uno de los propietarios? Vendría a ser la madre de uno de los propietarios, exactamente. ¿Acá hubo tiroteo también? Bueno, acá es donde se produjo el tiroteo, un tanto confuso, en donde perdió la vida el joven Molina y hubo 3 heridos de consideración. Rubén Molina, de 17 años. 17 años, exactamente. ¿Heridos hubo? Sí, 3 jóvenes también de apellido Mesa, Carrizo y Vergese. De Mesa con pronóstico reservado. Según nos acaban de decir las propias fuentes. El coche está dentro, el coche incendiado. Bien, el coche está dentro. Según nos acaban de decir, comentábamos, de que también se hicieron disparos desde adentro. Todas las personas que fueron heridas en ese lugar son de San Francisco. Bueno, esto derivó en que después desde ahí otro grupo de gente vaya hasta el estudio del doctor Martínez, Joaquín Gregorio Martínez, en calle General Paz, que era en esa época propietario y uno de los directores del diario La Voz de San Justo. Martínez en una época había sido abogado de la familia Tampieri, así que se le atribuía a él también, digamos, alguna relación con lo que estaban reclamando los empleados de Tampieri. Después volví al centro y ya había grupos en distintos lugares, y en uno de los lugares que yo vi era en la Armería Curtino, que estaba en 25 de Mayo y España casi, donde también habían roto la vidriera y ahí sacaban todo lo que había, digamos, armas y algunas cosas más. Y después más tarde llegó la policía de Córdoba, que me acuerdo que andaban en los carros de asalto, esos azules, debe haber sido la denominada Guardia de Infantería, y bueno, ahí ya empezaron a tirar, pero gases lacrimógenos a mansalva, como quien dice, porque era una locura y bueno, dispersaron bastante. Yo recuerdo que nos corrieron hasta la Plaza Vélez Sarsfield, que hay como 5 o 6 cuadras, la policía así dispersando. Hubo policía todo el día en la calle, especialmente los de Córdoba, aparte la Guardia de Infantería, que era bastante más fuerte, digamos, actuaba con más fuerza que la policía de acá, porque, qué sé yo, tienen otro entrenamiento. No, hubo gente todo el día, incluso agentes de policía, y al otro día también hubo agentes de policía por todos lados, guardias en todos los, qué sé yo, policías así dispersados como para mantener el orden, digamos, para que no se produzcan más revuelos. Estamos en el local frente de la CGT de San Francisco.
Una multitud de gente en este momento grita consignas contra las Fuerzas Armadas, contra la fuerza de represión. Así que al día siguiente sigue la presencia de la policía de Córdoba aquí en San Francisco. Viene a la noche de esa el vicegobernador de Córdoba, que era Atilio López. En estos momentos, un grupo de manifestantes se hace presente en los frentes de la Jefatura de Policía de San Francisco. Están solicitando hablar con el vicegobernador Atilio López. A tales efectos ha salido a entrevistarse, en este momento lo está haciendo, el doctor Flores, presidente del Consejo Deliberante de Córdoba. En este momento se retira Flores de deliberar con la multitud que solicita hablar con López. Parece que las palabras de Flores han caído en el vacío, pues esta cantidad de gente que ustedes pueden apreciar continúan solicitando hablar con el vicegobernador Atilio López. El vicegobernador se está informando a la Fuerza Viva de San Francisco sobre los próximos pasos a dar. El gobierno de la provincia, por mi intermedio, da la palabra de que va a haber solución en las próximas. Señor López, ¿quién dio la orden de venir hacia Córdoba, con esa orden de Córdoba? ¿Qué orden? De la policía. Bueno, el ministro de Gobierno recibe la... No, sí son policías. Bueno, probablemente que este es un problema que el gobierno tiene que ir modificando, cambiando la mentalidad de nuestra policía. Lo hemos dicho cuando éramos candidatos y estamos cumpliendo en función ya del gobierno. Ustedes comprenderán que es una tarea que lleva su tiempo y fundamentalmente lo que tenemos que tratar es de que la policía esté al servicio del pueblo en contra de la delincuencia y lo único que tiene que reprimir siempre es a la delincuencia. Pasado el mediodía, el asesinato de Oscar Molina, un joven de 16 años, y los disparos perpetrados por parte de las fuerzas que custodiaban la residencia Tampieri, generaron en los manifestantes una gran impotencia. Consecuencia de este hecho es el asalto a la armería Curtino. Temiendo la represión policial y viendo la respuesta de la patronal, los obreros deciden agudizar su postura. A razón de esto, llega a las 17 horas el vicegobernador de Córdoba, Atilio López. El día 30 se cierra con la liberación de los presos ordenada por López y con una reunión entre una comisión de la Asamblea y el vicegobernador, para resolver el pago atrasado de los obreros y acordar una futura reunión en la ciudad de Córdoba, con el fin de regularizar la situación. A raíz del cariz que habían tomado los acontecimientos y la muerte también de Molina y que había varios heridos, la CGT decide que haya otro día más, que el paro se prolongue de 24 horas más, como para, pero sin ningún tipo de manifestación ni nada, como para dejar pasar un poco más de tiempo. Incluso no había ánimo en la ciudad como para volver al trabajo, a las actividades habituales, después de lo que había pasado. Una vez que la huelga se logra calmar, que viene Atilio López, que era el vicegobernador de la provincia, y acuerda con los sindicalistas una reunión en la Casa de Gobierno, la cual se hace esa reunión en la Casa de Gobierno a las 48 horas y de la cual no participa ningún miembro del gobierno municipal. Van a estar Atilio López, va a estar Obregón Cano, van a estar los sindicalistas. Porque una vez que se armó todo esto, el gremio, o sea, se nombró una junta mínima del gremio, ¿no es cierto?, para ir a negociar con el gobierno de la provincia. Mediante el gobierno de la provincia se consigue unas 1000 toneladas de trigo, que mediante esas 1000 toneladas de trigo se puede empezar a poner en marcha la fábrica nuevamente, ¿me entendés? Se puso la fábrica en marcha y los sueldos lo pagaba el gobierno de la provincia, por intermedio del Banco de Córdoba. Eso me acuerdo porque íbamos a tribunales a cobrar el sueldo. Las autoridades del momento minimizaron o no tenían conciencia. Perdón, lo más justo sería decir que no creían que en San Francisco se pudiera hacer una protesta de tal magnitud, de tal magnitud lo que hace a la cantidad de gente que convocó. Indiscutiblemente, como lo que pasa en todo este tipo de movimientos, hay gente que
entiende los motivos, otras veces que no. La provincia de Córdoba, que era una importante acreedora de la sociedad, porque había adelantado dinero para sueldos y otras cosas, se hace el 30 de mayo de 1975, le pide la quiebra. La mayoría de los acreedores particulares están de acuerdo en darle una mano, digamos, a la empresa para que continúe y aceptan el concordato. Pero como se tiene en cuenta no solo el número de acreedores, sino también el capital que representan, la provincia de Córdoba, que era un importante acreedor por fondos que había dado, por impuestos, etcétera, rechaza la propuesta, entonces queda el único camino, que es ir a la liquidación. Quedaba la fábrica de fideos, que era lo más grande, que se vende en subasta pública en marzo del año siguiente, en marzo del año 77, y la compra un señor Benincá, que es un industrial de Rafaela, pero en realidad él la compra para 3 sociedades que tienen molinos harineros en la zona. Cuando 3 Molinos compra, se hace cargo de todo el personal de la fábrica, que era el establecimiento que tenía más personal. Ellos se hicieron cargo y había empleados con mucha antigüedad, se fueron jubilando, y a medida que fue cesando la actividad ya con 3 molinos, o se fueron jubilando y algunos se fueron, otros los indemnizaron porque se hicieron cargo ellos del personal. Ellos se hacían cargo de la antigüedad, de todo. Nuestro pensamiento era preservar la fuente de trabajo, que es lo que era nuestro mayor deseo. Era mucha gente que estaba trabajando ahí, con muchísimos años de aporte o de servicio ahí, y de un día para otro tirarlo. Nosotros pensábamos cada uno de nosotros que no era posible eso, que había que hacer algo como para seguir. Es real, es ese sentimiento, esa bronca encerrada que toda la gente que fue a manifestarse así no se dio nunca aquí en San Francisco. Y el último bien, que la fábrica ha sido pasado de otro dueño a otro dueño ahora, que hablan de un supermercado, una empresa grande, ¿no? Es una lástima, porque era la fábrica más importante de Sudamérica, ¿no? Le ha costado la vida a un íntimo amigo mío, compañero de organización, y veo que todo ese esfuerzo, esa entrega de la propia vida, lo ha llevado que hoy, en alguna medida, muchos no se acuerdan de él, ¿no? Bueno, después la historia hace que la historia del país, o sea, que la fábrica termine formando parte de la historia provincial y de la historia nacional, y que por un lado, digamos, desde el punto de vista de la industria, la fábrica desaparece, y por el punto de vista del sindicalismo, el sindicalismo también desaparece. Y desaparece como sindicalismo, y desaparecen físicamente las personas que tuvieron el protagonismo principal de la huelga, hoy están desaparecidas.
Cuando veas al cantor callando a grito el silencio, acepta luna, se estrofa, seguro que estás sufriendo. Y eso sí, mi corazón